Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo. Pues vamos a dar inicio a esta enseñanza que creo que es una de las que más nos pueden aportar luz para conocer nuestro propio corazón y nuestras propias intenciones. Cuando Jesús enseña y nosotros escuchamos, existen algunas reacciones para cada uno de nosotros y tenemos algunas reacciones en relación a lo que Jesús nos enseña. Y pues bueno, vamos a iniciar esta tarde con la ayuda de Dios a poder entender más acerca de Cristo, del punto de vista de Jesús, acerca de la vida, de nuestra vida, y poder comprender los planes que tiene para nosotros. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos un momento y podamos escuchar el canto que voy a entonar antes de iniciar, meditarlo, poder discernir lo que nos está transmitiendo el canto. Hoy en día hay muchos cantos que nos conmueven grandemente, pero que no nos aportan básicamente ninguna verdad bíblica, sino más bien verdades que apelan a nuestra emoción. Y pues Dios es nuestro culto racional, dice la Escritura. De hecho, la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por el cantar como tal, sino por el oír la palabra de Dios. Así que pongamos la Biblia como el centro de nuestras vidas, como el centro de nuestra forma de vida, nuestra conducta, y Dios nos va a bendecir si hacemos eso. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y entonar un canto. Gracias, Jesús, nuevamente por tu amor, porque en todo nos has ayudado. Hasta aquí nos has traído, como dice la Escritura. Hasta aquí nos has traído. Gracias por tu amor y tu buena voluntad, Señor. Qué bueno es tenerte a nuestro lado. Qué bueno es sabernos protegidos, amados, abrazados. Qué bueno es no tener envidias. Gracias, Jesús. Jesús, puse toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor y escuchó mi clamor. Gracias, Señor amado. En Jesús puse toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor
y en Jesús confiará. Y en Jesús confiará. Y en Jesús confiará. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, amado Rey. No hay nadie como tú en los cielos y la tierra, Señor. ¿Qué diremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Gracias, Padre. Muchas gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tener buena voluntad para con nosotros, Señor. Yo soy y creerá. Y en Jesús confiará. Y en Jesús confiará. Y en Jesús confiará. Gracias, Jesús. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Y Él los exaltará. Alto, muy alto, y Él los exaltará. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos. Abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestra mente. Son tiempos de confusión, son tiempos donde tu palabra no brilla, Señor. Y no porque no quieras que brille, sino porque hay mucha incredulidad, Señor. Ayúdanos esta tarde. Fortalécenos. Destapa nuestros oídos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Nada más voy a checar un momento para ver que no haya error en la señal. Gracias a Dios, todo bien. Pues como les platicaba hace un momento, el tema que quiero abordar el día de hoy es un tema por demás importante, sobre todo por lo que Jesús quería transmitirnos y transmitirle a sus discípulos. Vamos a leer juntos en el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 4. Lucas capítulo 8, versículo 4. Vamos a leer primero el versículo número 1. Lucas 8, 4, el versículo 4, perdón. Lucas capítulo 8, versículo 4. Dice la Escritura: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Lo primero que vale la pena es detenernos aquí un instante. ¿Por qué razón? Porque el escenario que había alrededor de Cristo era de mucha gente. Aquí nos dice, juntándose una gran multitud. Y entendamos que cuando la Biblia nos habla de una gran multitud, nos habla de cientos de personas, o sea, de una gran cantidad de personas. Se juntaron para escuchar a Jesús, se juntaron ese día para escuchar a Cristo. Pero además agrega otro ingrediente, este contexto en el cual Jesús va a predicar. Y nos dice la Escritura, y los que de cada ciudad venían a él. ¿Te puedes imaginar
la implicación que tenía en aquel entonces trasladarse de una ciudad a otra, caminar de una ciudad de kilómetros a otra, solamente para encontrarse con Jesús. Esto pareciera ya demostrarnos un gran interés en Cristo, en las palabras que Jesús estaba enseñando. Esto pareciera ya de por sí mostrarnos un muy buen síntoma de inquietud en la gente, de anhelo de la gente por querer escuchar a Cristo, por querer saber acerca de Jesús, de aquel que sanaba, de aquel que echaba fuera demonios. Y entonces la gente se desplazó aquel día desde sus ciudades. Es decir, no solamente la ciudad en la cual Jesús estaba habitando se juntó aquel día para poder escucharlo, sino que además se trasladaron de distintas partes del alrededor de distintas poblaciones para escuchar lo que Jesús estaba a punto de decir, lo cual nos habla del poder de convocatoria que tenía Cristo, el entusiasmo que generaba Jesús. La persona de Jesús era una personalidad atrayente a la gente, les gustaba lo que Jesús enseñaba, les agradaba lo que Jesús enseñaba. Y entonces aquel día no solo se juntó una multitud de personas residentes de aquella ciudad, sino que además vinieron de otras ciudades, saliendo a horas de la madrugada quizás, saliendo a caminar kilómetros para poder llegar, con familia, con la comida, es decir, se prepararon para poder acudir ese día a encontrarse con Jesús. Quizás oyeron, oye, Jesús está aquí en Capernaum el día de hoy. Y entonces dijeron, pues vamos a buscarlo, vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Es decir, había un gran interés por parte de la gente en Cristo. Pero no solo un interés de, pues voy a ir un ratito, no, un interés tal que generaba que se movilizaran familias enteras para escucharlo. ¿Sí? Interesante porque normalmente nos imaginamos un pueblo que pues no tenía como mucho interés, como que pues Jesús sí les gustaba que sanara, pero no había interés en lo que dijera. Y aquí nos encontramos con un grupo de personas que sin esperar en este sentido una sanidad, una salud, se congregaron ese día, se trasladaron de distintas ciudades para conocer lo que Jesús tenía que decirles. Y entonces esto parecería mostrarnos un corazón bien dispuesto, un corazón que estaba listo para oír, listo para poder prestar atención a lo que Jesús estaba diciendo. Sin embargo, Jesús, que no se equivoca y que conoce perfectamente el corazón de cada ser humano, dice lo siguiente: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue aullada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos, que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a detenernos un momento en la narrativa, porque lo primero con lo que nos enfrentamos al ir a escuchar a Jesús es que nos habla por medio de una parábola. En otras palabras, no nos explica las cosas de manera textual, sino nos habla por ejemplos. Una parábola es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo que explica una verdad. Es decir, la verdad que quería transmitir Cristo la está ejemplificando con algo que era de lo que la gente conocía de manera habitual. Quizás en nuestras ciudades occidentales el término de la agricultura, del sembrador, de la semilla, no sea tan familiar. Es posible que no tengamos tanta familiaridad con estos conceptos,
con las implicaciones que tenía. El sembrador sale a sembrar y una semilla cae aquí y otra semilla cae allá. Es decir, no tenemos tanta familiaridad con el concepto de lo que es un sembrador. Pero en aquel entonces sí había esta claridad, esta facilidad de poder tener un entorno comprensible para entender lo que Jesús nos quería transmitir. De tal manera que nos encontramos con que lo que Jesús quería transmitirles se los estaba ejemplificando de una manera muy visual, muy práctica, muy adecuada a lo que conocían de su entorno. Y básicamente nos enfrenta a 4 tipos de actitudes. Es decir, esta parábola nos describe, y lo vamos a leer más adelante, Jesús así también se los explica a sus discípulos, nos describe las actitudes que Jesús veía en esa multitud que ya había hecho grandes esfuerzos por trasladarse a escucharlo. En otras palabras, no estamos hablando de personas que no les interesaba oír a Jesús, no estamos hablando de personas que estuvieran jugando ahorita fútbol, que estuvieran jugando algún deporte, que estuvieran sentados viendo televisión. Es decir, no se trata de personas que estuvieran desinteresadas acerca de lo que Jesús quería enseñar, sino él estaba viendo 4 tipos de actitudes en personas que parecían mostrar interés. Muy interesante, muy ejemplificante esto que Jesús está viendo, porque significa que entre los que nos interesa escuchar a Jesús, existen 4 tipos de actitudes para escuchar la palabra de Cristo. Y entonces esto nos hace reflexionar en algo. ¿En cuál de estas 4 me está catalogando Jesús? Es decir, yo acudo a una iglesia, yo me digo cristiano, yo alabo, yo levanto las manos, yo aplaudo o no aplaudo, de acuerdo a lo que cada uno tenga su propio concepto. Es decir, cada uno dice de sí mismo ser cristiano. Tú dices de ti mismo ser cristiano, yo digo de mí mismo que soy cristiano. Pero a Jesús no lo engañamos. Jesús, de una manera muy clara, discierne 4 tipos de actitudes al escucharlo hablar. Y estas son las 4 actitudes de las cuales quiero hablar el día de hoy de manera muy breve. Porque de estas 4 actitudes dependen los cambios que puedan originarse en tu vida, cambios reales. No me refiero a cambios emotivos, un cambio de emoción, que en el momento me siento muy triste, voy a la iglesia, escucho un canto que me anima, que me hace sentir muy bien, y entonces salgo con un mejor estado de ánimo, pero sin tomar decisiones. Es decir, lo que Jesús quiere es frutos, no emociones, no que te sientas bien, sino que su palabra te conduzca a tomar decisiones reales. Entonces, aquí Jesús ve 4 actitudes. La primera que vemos es una actitud que podemos llamarle la actitud del distraído, del desconcentrado, de aquel que sí le interesa seguir a Cristo, pero a la par se desconcentra fácilmente, no le presta la atención debida a lo que está diciendo. Y entonces Jesús lo ejemplifica de esta forma y dice que el sembrador salió a sembrar, y al sembrar su semilla, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. ¿Qué significa esto? Hollada quiere decir pisada, es decir, que se pisotea esa parte de la semilla. Y hoy en día sucede esto en muchos lugares, en muchas congregaciones. Recordemos que aquí estamos hablando de congregaciones que iban a escuchar acerca de Cristo, no de personas ajenas que no tienen nada que ver, que no les interesa seguir a Jesús, que viven ensimismadas, que viven amando y disfrutando del pecado. No, estamos hablando de personas que sí estaban ahí escuchando a Jesús, pero que Jesús veía una actitud de pisotear su palabra, que lo que iba a decir, que lo que estaba enseñando iba a ser menospreciado, iba a ser pisoteado, hollado. Eso significa la palabra hollar, pisar. En otras palabras, Jesús veía gente que iba a pisotear lo que estaba aprendiendo. Qué complicado, porque se supone que todos estaban ahí para escucharlo. Sin embargo, vamos a ver que aquí Jesús analizaba el corazón y decía: aquí hay gente que pisotea mi palabra. Y probablemente tú ahí que me estás viendo, amado hermano, amigo, seas de estas personas que sí van, sí acuden a la iglesia, sí se movilizan,
Se trasladan quizás distancias de 1, 2 horas, 3 horas, no lo sé, para acudir a escuchar lo que Jesús tiene que decirnos a través de las Sagradas Escrituras, a una congregación, a una iglesia, a una célula, etc. Hay un traslado, hay un esfuerzo de tu parte, qué bueno. Nadie le quita mérito a eso, qué bueno que lo estás haciendo, pero a Jesús no lo engañamos. Jesús estaba mirando que después de escuchar esto tú vas a salir y vas a pisar lo que escuchaste, es decir, no lo vas a tomar en cuenta. No lo vas a tomar en cuenta, lo vas a pisar. Y luego agrega, y las aves del cielo la comieron. Las aves del cielo, después Jesús nos explica la parábola. Vamos a leerlo una vez para que vayamos paso a paso entendiéndola. Vamos siguientes al versículo número 9. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pareciera ser que Jesús no se interesara porque entendiera la gente, ¿verdad? Pero no, en realidad lo que está haciendo Jesús es hablar con claridad. Y tienen la facilidad de ver y tienen el entendimiento para entender, pero no les brilla. En otras palabras, de las personas que están viendo este video, esta transmisión en vivo, va a haber gente que va a entender y le va a brillar y va a decir, yo soy tal o tal o tal corazón. Aquí me encuentro yo. Y habrá personas que escucharán y dicen, oye, pues sí, tiene mucha razón el hermano Abraham. Qué bueno que comparta de esta forma. Pero después se va y hacen exactamente lo contrario de lo que Jesús nos pide que hagamos, que demos fruto. Entonces, la Escritura nos dice, y él dijo, versículo 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ya sabemos cuál es la semilla, la palabra de Dios. En otras palabras, es decir, que la persona que pisotea no está pisoteando una semilla de manera literal, está pisoteando, está pisando la palabra de Dios, le está ignorando, le está haciendo a un lado. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí encontramos la primera explicación que Jesús nos da. Es el tipo de corazón en el cual oyen, o sea, están ahí para oír. Tú estás viendo esto y estás para oír, y estás oyendo esto. Pero si no prestas atención, si no te dispones en tu corazón a seguir a Cristo, lo que estás oyendo va a ser pisado. Y luego cualquier cosa va a venir y te va a distraer, y se habrá acabado el buen ánimo de dedicar un momento a este video, a esta enseñanza. En otras palabras, ahorita estás ahí sentado, escuchando lo que se está compartiendo. Qué bueno, te trasladaste. Estás dejando de hacer cosas por apartar este tiempo para ver este video. Qué bueno, bendito sea el nombre de Dios. Pero no se trata solamente de sentarte a ver y oír. Porque aquí vemos a personas que se sientan a ver y a oír. Y cuando terminan, pisotean. Es decir, que menosprecian, hacen a un lado. No les interesa estarlo meditando, estarlo pensando y ponerlo por obra. No. Sencillamente se dan la media vuelta, termina la transmisión y se acabó. Buena la enseñanza del hermano, qué bueno que es así, pero no hubo ningún efecto en tu vida. Y no porque la palabra de Dios esté mal, sino porque tu corazón es como de aquellos en los cuales oyen y hasta se esforzaron en estar ahí, pero fácilmente otras cosas ocupan su pensamiento. Es más, quizás ahorita estás pensando en qué hora es, se tardará mucho, ya alcanzaré el pasaje, mi hijo, mi hija, etcétera, ya va a venir mi marido. Es decir, quizás estás ya pensando en otras cosas. Ahí se te está robando lo que Dios quiere enseñarte el día de hoy, que es enseñarte a prestar atención a las Escrituras, a que te concentres, a que te entregues a la vida que Jesús nos propone en su palabra. Entonces, nos encontramos aquí ante esta realidad.